Soy doña Aurora Jiménez. El día que cumplí 80 años, siempre sentí que no merecía un final silencioso y corriente. Mi vida comenzó en las calles empedradas de Guadalajara, una de las ciudades más animadas de América Latina. Las dificultades, la pobreza y la soledad que encontré a lo largo de mi vida me habían convertido en la persona decidida que soy hoy. Aquella mañana, al despertarme con los primeros rayos de luz que se colaban por la ventana de mi habitación, no tenía nada en mente. Solo un café sencillo y quizá leer alguna noticia en las páginas del periódico. Sin embargo, las sirenas que se oían fuera trastocaron todos mis planes. Antes de continuar con la historia, me encantaría que te suscribieras a mi canal y escribieras en los comentarios desde qué país estás viendo el vídeo. Mientras bajaba las escaleras con pasos inquietos, vi las luces rojas del camión de bomberos que se reflejaban en la puerta de mi edificio. Las nubes de humo que salían por la ventana en llamas habían teñido el cielo de gris. Las barandillas de hierro forjado y las columnas de piedra, que conocía bien y de las que me sentía orgulloso hasta hacía unas horas, ahora solo eran esqueletos de metal ennegrecido. El primer bombero que se acercó a mí me miró por debajo del casco y me dijo: «Señora, ¿hay alguien en la casa? Sus pertenencias». Antes de que pudiera responder, los demás bomberos entraron corriendo y comenzaron a comprobar si el techo corría peligro de derrumbarse. Sentí un nudo en la garganta. Los inquilinos del edificio. ¿Dónde iban a quedarse? No pensaba en mi casa, sino en los hogares de decenas de familias. «Está desalojado, señora. No queda nadie dentro». Me mordí los labios, me di la vuelta y me quedé de pie en medio de la calle. Era el lugar al que podía llamar mi hogar. Durante años me había levantado cada mañana para limpiar las ventanas y reparar las grietas de las paredes con yeso. Había adquirido la costumbre de dar de comer a los vecinos, repartir dulces a los niños en las fiestas y acompañarlos hasta la escuela. Mi abuelo solía decir: «El vecino necesita al vecino», y yo lo había convertido en mi lema. En ese momento apareció un rostro familiar. Alejandro, mi abogado, en quien había depositado mi confianza durante años, no llevaba su gran maletín lleno de documentos al hombro. Reconocí inmediatamente la expresión de sus ojos: culpa y nerviosismo. «Aurora, la situación se ha complicado bastante», comenzó a decir con voz temblorosa. «¿Complicada?», pregunté con voz entre nerviosa y desconcertada. «¿Cómo has podido complicarla? Tengo el título de propiedad en mis manos. Explícame qué ha pasado esta mañana». El abogado sacó un sobre de su bolsillo con manos temblorosas. Las manchas de tinta del sobre parecían secas. Del interior salieron varias hojas y fotocopias. Su rostro estaba pálido y sus palabras se convertían en un susurro ininteligible. Es posible que algunos documentos estén mal firmados. En el título de propiedad aparece otro nombre. En ese momento sentí un pinchazo en el corazón. El edificio, que no era solo un edificio, sino los recuerdos de mi infancia, mis luchas por la vida, todo mi esfuerzo, estaba a punto de pasar a ser propiedad de otra persona. Se encendió un fuego en mi interior. Nada que me uniera a la vida podía ser tan valioso. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. «Estás mintiendo, Alejandro. ¿Creías que me ibas a engañar tan fácilmente?». Él bajó la cabeza. «No, Aurora. Solo es un error en el documento. Todavía podemos arreglarlo». «No solo se están quemando las paredes de la casa, sino también vidas», dije. «Piensa en ellas, Alejandro. No en mí, en las familias inocentes que viven en el edificio». En ese momento me sobresaltó el olor a humo que me rodeaba. Había tomado una decisión. Tenía 80 años. Podía estar llegando al final de mi vida, pero mi alma no necesitaba descansar. Alcé la voz. «Esto no ha terminado aquí, Alejandro.
Este incendio no quedará así. Yo misma corregiré esta ley, esta injusticia. Algunos vecinos que me observaban desde el otro lado de la calle aplaudieron en silencio. Yo me había mantenido firme por ellos. Era evidente que una mujer renacida de las cenizas no se rendiría tan fácilmente. En ese momento, la primera chispa de mi renacimiento resonó en mis oídos. Ese incendio no solo había incendiado las paredes, sino también mi fe inquebrantable. Había un secreto que mi familia desconocía. La escritura del edificio estaba a mi nombre. Cuando mi marido Andrés murió, hace años, solo dejó unos cuantos libros llenos de deudas. Pero yo no me rendí. El pequeño puesto de tamales que monté en la esquina de la calle fue creciendo con el tiempo. Trabajé y ahorré dinero. Sin que nadie se diera cuenta, el año que me jubilé, me quedé con el edificio como si fuera una herencia. Todo el mundo seguía creyendo que era de los hijos del antiguo propietario. Yo guardé el secreto para mantenerme a salvo. Para que no me desheredaran, no les conté nada a Sofía ni a Ricardo. Mientras ellos tenían la mirada puesta en los altos ingresos y la vida cómoda, yo había comprado en silencio el techo bajo el que dormían. Solo Alejandro sabía quién era el propietario. Y ahora, un día después del incendio, mi corazón se encogía aún más al pensar en la expresión de su rostro. Esa noche, después del incendio, pasé la noche en una residencia de ancianos. Elena, una vieja amiga, me había conseguido una pequeña habitación, diciendo: «Doña Aurora, al menos aquí tendrá una sopa caliente». Lo que yo llamaba habitación era el piso superior de una vieja litera, con una ventana oxidada y un cajón que chirriaba. Pero el chirrido no venía de fuera, sino de dentro de mí. A altas horas de la noche, oí pasos en el pasillo. Abrí la puerta en silencio. Era la voz de Ricardo. Sofía estaba con él. «Todo ha salido según lo previsto», dijo Ricardo en un susurro. «Pero Aurora sigue viva. Tenemos que impedir que vuelvas a recuperar el edificio», respondió Sofía. No podía creer lo que oía. Lo único que me mantenía en pie era ese edificio. Y las personas a las que consideraba mi familia estaban intentando arrebatármelo. Y lo peor era que ya intuía que el incendio no había sido una casualidad. Aquellas llamas no solo habían consumido la madera, sino que también habían revelado el rostro cálido de la traición. A la mañana siguiente me levanté temprano y salí al jardín de la residencia. Cerré los ojos mientras el cálido sol mexicano me daba en la cara. En mi mente aún resonaban los susurros de aquella noche. Debemos impedirlo. ¿Qué era lo que querían impedir? Quizás lo que llamaban Ryo. Error documental. En los archivos de Alejandro era en realidad parte de un plan deliberado. ¿Se trataba de un fraude legal? La única baza que me quedaba era una copia del título de propiedad. Lo había guardado años atrás en una pequeña caja de seguridad y lo había entregado al banco. Ahora, ese documento sería la prueba más importante de mi vida. Salí a escondidas de la residencia de ancianos. Llamé a un taxi y me dirigí a mi antiguo barrio. Cuando el conductor me preguntó: ¿se refiere al edificio donde hubo un incendio? Asentí con la cabeza. Al pasar por delante del edificio envueltos en llamas, se me encogió el corazón. En la puerta había sellos del ayuntamiento y en la pared un cartel que decía: «Prohibido el paso». Pero mis ojos estaban fijos en otro piso, en el piso de abajo, donde vivía mi anciano vecino don Tomás. Tomás era una de las pocas personas que conocía la historia del edificio. Cuando llamé a su puerta, me recibió con sorpresa. «Doña Aurora, ¿usted todavía vive aquí?» Sonreí. «Por ahora sí», le respondí. «Pero necesito algunas respuestas, Tomás». Nos sentamos y preparó café, a la antigua usanza, con canela, justo como a mí me gusta.
Luego me contó que Ricardo había traído al edificio durante varios meses a unos equipos técnicos con la excusa de arreglar la instalación eléctrica y que habían quitado algunos cables de las paredes que unos días antes del incendio habían subido al ático. Y lo más extraño, que un mes antes habían aumentado el valor del seguro del edificio. ¿Crees que el incendio fue una coincidencia?, le pregunté en voz baja. Don Tomás negó con la cabeza. Yo no confiaría ni en mis propios hijos, dijo. Esas palabras me llegaron al alma. Los hijos ocupan un lugar especial en el corazón de un padre o una madre, pero la confianza, si no se alimenta con lealtad, se rompe fácilmente con la traición. Me despedí y me fui. Solo me quedaba un paso: conseguir la copia del título de propiedad. Cuando llegué al banco, el cajero me reconoció enseguida. ¿Aurora Jiménez?, preguntó. Sí, respondí. Quiero ver mi caja fuerte. El documento que saqué de la caja estaba impecable. El sello, la firma, todo estaba en su sitio. Además, en el reverso había escrito a mano: si algún día se abre este documento, que se sepa que Aurora Jiménez nunca fue una persona vacía. Luchó por lo que tenía. Esto es garantía de que todo lo que es suyo será recuperado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero estas lágrimas ya no eran de dolor, sino de resistencia. Llevaría este documento como una espada en la mano contra aquellos que me habían arrebatado mi vida. Desenmascararía a Alejandro y gritaría la verdad a la cara de Sofía y Ricardo. Pero primero tenía que trazar un plan. Porque esta historia no es solo la historia de las cenizas que quedaron tras un incendio. Eran los primeros pasos de la marcha de una mujer renacida, mezclada con venganza y justicia. La noche en que volví a sacar a relucir el secreto del edificio, se trazó una línea invisible entre las partes. Repasaba mis planes con la ira de la traición estallando en mi interior. Los susurros de Sofía y Ricardo en la residencia de ancianos aquella noche dejaban claro quiénes eran los verdaderos responsables del incendio. Ambos se habían involucrado en un plan para quitarme el apartamento. Y, por desgracia, Alejandro, el abogado en quien había confiado durante años, estaba de su lado, tratando de borrar los documentos con esas manchas de tinta. A la mañana siguiente, salí en silencio de la residencia. En el bolsillo izquierdo llevaba la copia del título de propiedad y en la mano derecha, mi viejo bastón de mango grueso. Mientras avanzaba con paso cauteloso hacia mi casa, los globos con forma de payaso que vendían a los niños en la esquina de la calle desfilaban en procesión. Su alegría inocente hacía aún más evidente la tormenta que se cernía sobre mí. Mi primera parada fue la casa de María Gómez, que vivía en el piso de abajo del edificio. Era la inquilina más fiel, la que mantenía a la anciana anclada al edificio como un ancla. Cuando llamé al timbre, abrió la puerta con su elegante pañuelo en la cabeza. «Doña Aurora, ¿qué le ha pasado?» En las noticias hablaban de un incendio. Cuando fijó sus ojos en mí, sentí un pinchazo en el corazón. Le sonreí con ternura y la invité a pasar. «¿Quiere tomar un café, María? Tengo que hablar con usted de algo importante». Mientras estaba sentado en su casa, las viejas fotos de las paredes me recordaron el pasado. El patio de tierra donde jugaba de niño, las pequeñas huellas de Sofía. Este enfrentamiento me dejó claro lo delicado que era mi plan. «María», le dije, «¿no ha notado algo extraño en el edificio? Como si hubiera alguna razón para que revisaran la instalación eléctrica antes del incendio». Ella asintió con la cabeza. «Sí, hace unas semanas vinieron los hombres de Ricardovie. Dijeron que era por seguridad y perforaron las paredes. Cambiaron los cables. Dijeron que habían aumentado la potencia. Yo les creí y les dejé hacer, pero ahora me arrepiento».
Su confesión fue la segunda pieza que encajó en el rompecabezas. Tan pronto como terminó de hablar, supe que se trataba de un plan de sabotaje deliberado. Habían dañado la instalación eléctrica para facilitar el incendio, y luego transferirían el valor del seguro a sus propias cuentas, sin correr ningún riesgo. Y todo ello formaba parte de una oscura trampa para quitarme el edificio. Después de calmar a María, volví a revisar los documentos. La excusa del error documental que había presentado Alejandro volvía a aparecer, pero el documento que tenía en mis manos demostraba quién era el verdadero heredero de la herencia familiar. El registro de la escritura, en el que figuraba otro nombre, estaba registrado en realidad a nombre de una antigua empresa ficticia de Ricardo. Era sospechoso, era un fraude. Esa noche bajé al sótano del edificio. Primero entré en la antigua habitación del servicio. Allí estaba el baúl que había dejado, con la carta heredada de mi padre, el título de propiedad original y todos los registros familiares. Mi corazón latía con fuerza al abrir la puerta. Cada documento, cada firma, era como el arsenal de una guerra. Puse en orden los documentos que tenía en las manos. Las páginas con el título Registro de la propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara, los sellos oficiales, las líneas que comenzaban con don Ernesto Jiménez. Y allí estaba, revelando una verdad más, un antiguo memorándum. Los compradores que no conozcan el valor real de este edificio tendrán la responsabilidad de venderlo de forma justa a las generaciones futuras. La firma estaba escrita con letras pesadas. Solo me quedaba un objetivo en mente: desenmascarar uno por uno a los traidores. Mañana por la mañana entregaría al tribunal el expediente que había preparado contra Alejandro, Sofía y Ricardo. Pero primero había que hacer la tortilla sin romper los huevos. A medianoche, regresé a la residencia de ancianos. Las luces del pasillo eran tenues, el silencio era tranquilo. Me detuve un momento frente a la puerta de mi habitación. Mi amiga Elena había entrado y estaba durmiendo. Estaba nervioso. Necesitaba su apoyo para contarle mi plan. Susurré: «Elena, ¿me escuchas?». Sus ojos se abrieron como si despertara. Saqué el expediente. Este es el título de propiedad real del edificio derribado. Lo que llaman firma falsa es un fraude. ¿Cómo puedes dormir pensando en los inquilinos que se han quedado sin hogar? En ese momento el horror en el rostro de Elena se unió a mi ira por la injusticia, y los dos nos preparamos para la batalla. Solo nos quedaba un aliado: la fría balanza de la justicia. Cuando amaneció, mi determinación se hizo evidente. El tiempo se agotaba. Estaba dispuesta a arriesgar mi propio cuerpo si era necesario para desbaratar las trampas, sacar a la luz la traición y hacer justicia. Porque esta historia ya no era solo el renacimiento de las cenizas tras un incendio, sino la epopeya de una mujer traicionada, moldeada por la venganza y la justicia. Cuando entré en la residencia, los pasillos, cautivos del blanco, parecían congelados en el tiempo. El ruido de cada paso contrastaba con la fragilidad de mi cuerpo envejecido. Una ligera brisa agitaba las cortinas que entraban por la ventana y descoloría los colores de los pálidos cuadros colgados en las paredes. Cuando entré en la pequeña habitación que me mostraron, comprendí que me obligaban a vivir en una calma forzada. La habitación consistía en una cama sencilla, una mesita de noche y un armario estrecho. El jardín que se veía por la ventana estaba adornado con flores marchitas y las sombras de algunos ancianos que descansaban en silencio sobre el césped. Respiré hondo y apoyé ligeramente el bastón en la mesa. «Este lugar es bonito», me dije a mí mismo. «Es como una prisión». Pensé en los rostros sonrientes que había creado en mi pasado con el cálido ambiente del edificio. Sofía y Ricardo me habían empujado aquí para poder vivir cómodamente.
En mi corazón se abrió una nueva herida. Era un guerrero atrapado en el lugar equivocado, entregado a manos oscuras en las que había depositado mi confianza. Al día siguiente, bajé al comedor de la residencia. Uno de los cuidadores, vestido con una bata blanca, servía la sopa con una sonrisa amable. En la mesa de al lado, varias mujeres cosían y bordaban, mientras que un anciano de barba blanca observaba el canto de los pájaros desde la ventana. Me di cuenta de que el otro lado de la mesa estaba envuelto en un silencio brumoso. Ni siquiera las pocas palabras que se pronunciaban quedaban suspendidas en el aire. Nadie podía expresar el profundo dolor que no se atrevía a confesar. «Doña Aurora», dijo la cuidadora Rosa con un cumplido pálido. «Hoy tenemos grupo de costura en el jardín. ¿Le gustaría participar?» Sonreí y asentí con la cabeza. Mi plan secreto no tenía nada que ver con un grupo de costura. Pero comportarme como una invitada era necesario para mis próximos movimientos. Cuando bajé al jardín, el sol extendía sus rayos y las sombras que se perdían entre las flores parecían escenas de un cuento de hadas. Me senté en uno de los bancos de piedra situados bajo los árboles. Varias mujeres sentadas cerca me observaban en silencio mientras cosían. La fragilidad de sus cuerpos contrastaba con la resistencia de sus espíritus. En ese momento, un hombre elegante se acercó a mí. «Soy Bernardo. Soy asistente social. Encantado de conocerte». En su mirada cálida, vislumbré una pequeña esperanza de confianza. La segunda fase de mi plan era encontrar un aliado dentro. Bernardo, a pesar de su juventud, tenía una expresión llena de empatía, y la luz de compasión en sus ojos me hacía sentir que escuchaba los gritos silenciosos de sus corazones. «¿Quiere que le ayude?», le pregunté. «Por supuesto, doña Aurora. Si tiene alguna queja o petición, puede decírmelo». En ese momento, una chispa más se encendió en mi interior. Frustraría los oscuros planes que se tramaban fuera de la residencia y obtendría apoyo desde dentro. Le dije a Bernardo que me sentía cansada y que necesitaba estar sola un rato. Sus ojos se llenaron de preocupación, pero asintió. Por la tarde, fui a la pequeña biblioteca de la residencia. Las estanterías estaban polvorientas y las páginas amarillentas. Las 3 sillas junto a las mesas de juego me recordaban a las personas con las que podría reunirme allí. Unos minutos más tarde apareció María, la amable inquilina que había sobrevivido al incendio. Nuestras miradas se cruzaron. «Doña Aurora, quiero enseñarle algo», dijo con voz temblorosa, sacando un pequeño sobre de su bolsillo. Al dejarlo sobre la mesa, se le llenaron los ojos de lágrimas. Son algunas de mis cosas personales que se llevaron del apartamento después del incendio. Nadie me las ha devuelto. Una ola de ira se apoderó de mí. Esos objetos no eran solo cosas, eran símbolos de recuerdos, confianza y amor. En ese momento la residencia era mi prisión temporal. Usándolos ayudaría a todos los que estaban allí a despertar a la realidad. Al caer la tarde, las luces se apagaban y los pasillos parecían aún más largos. Me detuve frente a la puerta de mi habitación. Mi amiga Elena entró y me ofreció un té con una sonrisa. Las tazas en la bandeja me recordaron las mesas festivas del pasado. «Aurora, lamento que te hayan traído aquí», dijo Elena. «Pero quizá te vendrá bien descansar un poco». «Ya pasó el momento de descansar», dije en voz baja. «Este silencio es un juego para engañarlos». Luego saqué la pequeña caja de la que me había hablado Bernardo. Documentos importantes que habíamos rescatado del apartamento, antiguos contratos de alquiler y una foto de mi título de propiedad. Elena abrió mucho los ojos. «¿Esto es tuyo?» «Sí», dije. «Y mañana por la mañana lo llevaré al tribunal». Elena se asustó, pero en sus ojos brillaban la comprensión y el apoyo.
En ese momento sentí que todos los residentes del asilo formaban parte de una alianza que haría justicia. Al salir de la habitación, golpeé el suelo con mi bastón y el sonido resonó en el pasillo. «Esto no es un asilo para ancianos. Haré oír mi voz». Esa noche, el silencio del asilo se vio sacudido por el eco de los planes. El nombre de la voz que esperaba que se elevara desde todas las habitaciones era justicia. Era un susurro de esperanza para los oprimidos bajo la sombra de la traición. Pasé toda la noche hojeando las frías páginas de la Biblia. Las palabras del Padre José, «Perdonad para encontrar la paz», resonaban en mi mente. El tejado frente a mi ventana parecía observarme y las sombras lo hacían parecer amenazador. Como un guerrero renacido de las cenizas de mi apartamento, me preguntaba si había llegado el momento de perdonar o de vengarme. A la mañana siguiente me senté en las filas de sillas del salón común de la residencia. El rincón donde el Padre José iba a dar su sermón estaba rodeado de manteles blancos. Más de 70 ancianos, con sus bastones en las manos, se habían alineado en fila. Algunos rezaban, otros miraban distraídamente por la ventana al jardín. En ese momento pensé en mis vecinos, María, don Tomás, los demás inquilinos. Todos ellos habían perdido sus hogares en el incendio y eran almas inocentes en busca de un nuevo hogar. Cuando el cura subió al púlpito, nuestras miradas se cruzaron. Asintió ligeramente con la cabeza, levantó el libro de oraciones y dijo: «El corazón que no perdona está en cautiverio». Esas palabras avivaron la rebelión que había en mi interior. ¿Seguiría prevaleciendo mi conciencia o la justicia? ¿Sería glorioso el paz que traería consigo o la fría venganza? Me puse de pie y me acerqué al púlpito. «Padre José», dije en voz alta, de modo que mi voz resonara en toda la sala, ¿cree usted que es más difícil hacer justicia que perdonar? La sala se quedó en silencio. El sacerdote dudó. Luego cerró los ojos y respiró hondo. «Hijo», dijo, «Dios nos manda misericordia. Pero la misericordia no es para los demás, sino un regalo que nos hacemos primero a nosotros mismos». Sus palabras eran como un acertijo que necesitaba una explicación. Algunas miradas me miraban con admiración, otras con preocupación. Volví a sentarme en mi silla con dos opciones en mi mente. ¿Debía mostrar misericordia hacia Sofía y Ricardo? ¿O debía aplicar una justicia fría contra la traición que duraba años? Ese día, salí a dar un breve paseo fuera de la residencia. Con mi bastón en la mano, mis pasos eran firmes. Con pasos cortos, caminaba más allá de mi mundo interior y de mis límites físicos. Mi mirada se fijó en las amarillentas flores de primavera, en el único punto donde el sol se encontraba con la tierra. Al igual que el dolor de la traición, la delgada línea de la vida me tocaba el corazón. A mi regreso, Bernardo me esperaba en la sala de formación. Había algo en sus ojos. Parecía un representante que esperaba mi decisión. «Doña Aurora», dijo, «he revisado los documentos del tribunal. Algunos podrían considerarlo un conflicto familiar». «Para mí no es solo familiar», le interrumpí. «Es una cuestión de justicia». Bernardo negó ligeramente con la cabeza y miró la taza de café que había sobre la mesa. Luego añadió: «¿Y perdonar? ¿Quiere perdonarlos?». Sentí un latido en el pecho. ¿Era una ola de calor en mi corazón o un pensamiento frío como el metal lo que prevalecía? «Perdonar es quizás la mejor máscara de la venganza», dije en voz baja. «Pero yo quiero deshacerme de ellos, por mi alma y por mi apartamento». Bernardo levantó las cejas. «Es la primera vez que oigo una opinión tan oscura», dijo, pero la preocupación en sus palabras era sincera. «La venganza solo aumentará la carga de tu conciencia», susurró, «pero perdonar te liberará».
Las palabras que quedaron suspendidas entre nosotros se las llevó el viento que soplaba bajo la puerta del balcón de la residencia. Miré hacia afuera. Las torres de mi edificio apenas se distinguían tras una nube matinal. En ese momento tomé una decisión. No perdonaría. Perdonar no significaba otra cosa que darles la victoria. Por la tarde, me reuní en la sala de descanso con los pocos compañeros que habían logrado mantener la calma. María, don Tomás y algunos otros inquilinos. Me dirigí a ellos. «Queridos amigos», dije, «durante años he cuidado este edificio como si fuera mi familia. He protegido a los niños, a los ancianos, a las mujeres solteras sin hogar que vivían aquí. Ahora, muchos de nosotros hemos sido injustamente expulsados. Que quien quiera piedad la pida. Yo les pediré cuentas». La sorpresa se reflejó en sus rostros. Se hizo el silencio, pero el brillo de esperanza en sus ojos me indicaba que me apoyaban. «El contenido del expediente que llevaré al tribunal puede ser aterrador», continué. «Hay falsificación, firmas falsas, traición relacionada con el incendio. Pero lo que realmente hay que temer no es la justicia, sino la falta de perdón. Por eso necesito vuestra ayuda». Ellos también estaban dispuestos. Las copias del contrato de alquiler de María, los recuerdos de don Tomás sobre el edificio y la habilidad de la joven enfermera Elena para convencer a los residentes de la residencia de ancianos. Todo ello formaría parte de mi arsenal. Esa noche, cuando me acosté, mi conciencia no pesaba. El corazón de una mujer que había renunciado al perdón y dado pasos hacia la venganza nunca descansaría en paz. Porque la máscara de la justicia podía pesar más que todo un país de misericordia. Respiré hondo ante la pesada puerta del juzgado. A mi alrededor se habían reunido periodistas, varios fotógrafos y curiosos. «Sigan a la anciana, quizá haya alguna noticia interesante», decían. Enderecé la espalda y avancé con paso firme. El sonido seco de mi bastón resonaba en el suelo de mármol. Al entrar, el aire frío de la sala me golpeó con fuerza. Las largas mesas de madera, los techos altos y las vidrieras recordaban el santuario de la justicia. Detrás del pasillo de testigos, que subía hasta el alto estrado del juez, estaban sentados mis adversarios, Sofía, Ricardo y el abogado Alejandro. En sus rostros se leía más desconcierto que arrepentimiento. El incendio, los documentos falsos y las intrigas en la residencia de ancianos habían frustrado sus planes. Colocé los expedientes sobre la mesa, las fotocopias de las escrituras, la carta de mi tío don Ernesto Jiménez, el informe de la investigación del incendio y las declaraciones de los residentes de la residencia de ancianos. El juez se levantó, sacó unos papeles de los bolsillos de su chaqueta y levantó el mazo con un golpe seco y solemne. «¿Se ha hecho la llamada?», preguntó. «Sí, señor presidente», respondió el asistente de Alejandro. El juez volvió la cabeza hacia nosotros. «Doña Aurora Jiménez, exponga su caso». En ese momento sentí un temblor en el corazón. En mi mente se formó un puente entre la noche del incendio, los planes para la residencia y la rabia que se acumulaba en mi interior. Respiré hondo y comencé. «Señor juez, no le voy a hablar solo de un edificio, sino de 3 personas que han jugado con las esperanzas y la confianza de personas inocentes. En primer lugar, conté la historia de mi edificio. Describí las líneas que había quemado mi abuelo don Ernesto, la carta amarillenta, el recuerdo familiar que sentía tan cercano como una camisa. A continuación, enumeré los fraudes cometidos por mis clientes en los documentos, el engaño que se escondía tras el error documental, cuando presenté el título de propiedad registrado a nombre de la empresa ficticia controlada por Ricardo, el informe de identificación de la firma y el sello del perito. El ambiente en la sala se tensó de golpe. «Señor juez»,
Quiero dejar claro que todos los documentos aquí mencionados son el resultado del trabajo, el sudor y el esfuerzo de mi padre, y que su apropiación es un robo. Los responsables de este robo son mi hija Sofía, mi yerno Ricardo y el abogado Alejandro, quien ha abusado de su confianza durante años. Sofía juntó las manos y temblaba ligeramente, mientras que Ricardo tenía un ligero ataque de tos. Alejandro parecía concentrado en los papeles, pero le sudaban las manos. El juez mantuvo su postura, dejó mi expediente a un lado y el abogado contrario comenzó a hablar. Señoría, el error en la firma del título de propiedad es un defecto administrativo. Mis clientes actuaron sin saber quién era el verdadero propietario del edificio. El incendio, lamentablemente, es un suceso incontrolable. No se trata aquí de un delito doloso, sino de un error financiero. Sus palabras no fueron lo suficientemente convincentes. Como contraargumento, presenté los informes de la residencia de ancianos, las declaraciones de María y don Tomás y las imágenes de las cámaras de seguridad. Las imágenes que mostraban cómo, al enterarse del incendio en la residencia, se comportaban con alegría, como si lo hubieran preparado de antemano, fueron la parte más impactante de la revelación. El juez asintió con la cabeza y dijo que quería volver a escucharme. «Doña Aurora», dijo, «a la luz de estas pruebas, ¿qué solicita?» «Señor juez», respondí. «En primer lugar, solicito que se demuestre el delito de falsificación, que se anule el registro de la propiedad y que se devuelva la propiedad a su verdadero propietario, es decir, a mí. Además, solicito que se castigue a los responsables de pagar las indemnizaciones a los inquilinos que resultaron perjudicados por el incendio». Tan pronto como terminé de hablar, se abrieron las puertas de la sala y entraron Bernardo y Elena, otros residentes de la residencia de ancianos. Llevaban consigo un tubo cilíndrico que contenía algunos documentos y objetos originales que habían sido rescatados del apartamento. El juez les dio permiso y ellos prestaron declaración. Bernardo explicó el plan, mientras que Elena contó cómo había convencido a la gente. La sinceridad de ambos testigos cambió por completo el curso del juicio. Finalmente, al término de la vista, se leyó la sentencia del juez. El tribunal considera que las pruebas son suficientes. Se ha decidido la anulación oficial del registro de la propiedad, la indemnización por los daños causados por el incendio y el inicio de una investigación penal contra los falsificadores. En ese momento respiré hondo. El esfuerzo de tantos años, el dolor de la traición y el apoyo de mis nuevos amigos de la residencia de ancianos habían dado finalmente sus frutos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La tristeza de la victoria había sustituido la ira que sentía en mi interior por la frescura de la justicia. Mientras la sala se vaciaba, Sofía me lanzó una breve mirada y frunció los labios. Ricardo tenía la cabeza gacha. Alejandro, por su parte, se frotaba las manos sobre la mesa. Parecía difícil para él aceptar la derrota. Yo me levanté apoyándome en mi bastón y estreché la mano del juez. «Se ha hecho justicia», dije. «Pero la verdadera batalla empieza ahora». Al salir de la sala del tribunal, sentía un vacío y al mismo tiempo una gran euforia. En el momento en que gané el caso, una llama de celebración se encendió en mi mente, pero en un rincón de mi corazón aún estaban frescas las huellas del incendio. Había luchado solo en el interior y había sacado a la luz la traición acumulada durante años. Ahora, sin embargo, competía contra el tiempo por un nuevo plan, un nuevo objetivo. Bernardo, Elena y algunos voluntarios de la residencia de ancianos organizamos una breve reunión. No podíamos entrar directamente en el edificio, ya que aún se estaban llevando a cabo trabajos de limpieza y reparación. Teníamos que conseguir que la comisión emitiera una resolución para poner el edificio bajo protección.
y crear un consejo de administración provisional que nos permitiera actuar como nuevos propietarios. Esta decisión, al igual que nuestra victoria en los tribunales, garantizaría nuestros derechos adquiridos. A medianoche, nos reunimos en la pequeña sala de la residencia. Sobre la mesa había fotocopias de la sentencia del tribunal, el sello del ayuntamiento, los formularios oficiales relacionados con la administración del edificio y los planes de renovación. Bernardo resumió cómo podíamos conseguir el sello del asistente. Mañana a las 8 de la mañana, la oficina del registro de la propiedad del ayuntamiento aceptará la nueva decisión del Consejo de Administración. Llevaremos las peticiones preparadas en nuestro nombre. Con el sello del ayuntamiento, el registro oficial estará completo a más tardar por la tarde. Elena sacó la lista de voluntarios para organizar a los residentes de la residencia de ancianos. María, don Tomás, varias enfermeras y personal de limpieza. Unas 10 personas estarían listas por la mañana. Además, añadí, algunos de los antiguos inquilinos se han ido sin llevarse sus pertenencias. Para proteger sus derechos, debemos recoger los objetos que han dejado. Entregaremos esta lista al ayuntamiento y publicaremos la lista de los propietarios. Pasé toda la noche revisando los documentos. Las lecciones que había aprendido de mis recuerdos de 80 años se reflejaban en cada parte del plan. Recordé la mampostería de una antigua farola, las contraventanas que pintó mi abuelo, los gritos de Sofía cuando era niña. Todo eso era el alma de este edificio. A las primeras luces del alba, abandonamos la residencia. Bernardo nos llevó en coche al centro de la ciudad. En el patio del ayuntamiento se había reunido una multitud que mostraba un nerviosismo inusual. Algunos vecinos nos miraban como diciendo, ¿una anciana va a defenderse?, mientras que otros se mantenían a nuestro lado. Elena entregó la lista al funcionario del ayuntamiento. Mientras el funcionario rellenaba el formulario correspondiente, en su rostro se dibujó una expresión de asombro y respeto. Doña Aurora Jiménez, hemos examinado la sentencia judicial y la propuesta de la Junta Directiva. Una vez obtenidas las firmas necesarias, esta tarde se procederá al registro, dijo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Este momento era el segundo gran paso tras la victoria obtenida en el tribunal. La administración oficial del edificio ya no estaba en manos de los antiguos propietarios, sino en las mías y en las de mis seguidores. Ricardo y Sofía quizá habían recibido un segundo golpe, pero el verdadero ajuste de cuentas aún no había terminado. Al mediodía, cuando regresábamos del ayuntamiento, pasamos por delante del edificio. Las vigas, las paredes ennegrecidas y los cristales rotos ofrecían una imagen espeluznante en la oscuridad de la noche. Pero las bolsas de cemento, los restos de pintura y las máquinas de construcción que nos rodeaban eran como el color de la esperanza. Sentí lo que había estado esperando hasta ese momento. Esa escena era el rostro concreto de un renacimiento surgido de las cenizas. Cuando regresé a la residencia de ancianos por la noche, los rostros de los residentes estaban llenos de esperanza. María me tomó de la mano. «Mamá, perdón, doña Aurora», dijo con alegría. «Tú sabes realmente lo que hay que hacer». Esbocé una sonrisa mezclada con nerviosismo. Su confianza era mi regalo más preciado. «Lo haremos juntos, María. Le devolveremos la vida al edificio». Un último toque. Revisé los viejos libros de contabilidad, los registros de ingresos y gastos del edificio, las facturas retocadas, las deudas fiscales. Lo limpiaría todo y atraería a nuevos inquilinos con la promesa de una gestión transparente. Esa promesa era una muestra de justicia y misericordia. A altas horas de la noche, caminé solo por el jardín de la residencia de ancianos. Las flores alineadas como la Vía Láctea y el sonido lejano de las campanas de la iglesia me recordaron mis viejos sueños.
Las cenizas de las paredes eran ahora símbolo de un amor que se elevaba hacia el cielo. El plan estaba listo. Solo quedaba llevarlo a cabo. Miré hacia el edificio desde la ventana del piso de arriba. Cada uno de los pisos vacíos estaba listo para escribir una nueva historia. Mis sentimientos eran complejos. Se había establecido un equilibrio entre el cansancio, la victoria y la incertidumbre prometedora. Y yo, a pesar de tener 80 años, me enderecé con las manos sobre las rodillas para mantener ese equilibrio. Así, la historia de una mujer alimentada por recuerdos dolorosos y que había cobrado vida con un nuevo plan, daba los últimos pasos hacia su final. Mientras guardaba el documento oficial de la sentencia en mi bolsillo, sentí en mi corazón una mezcla indescriptible de emoción y paz. Esa noche, cuando regresé a mi habitación en la residencia de ancianos, la luz amarilla de las farolas titilaba en mi ventana. Tenía ante mí los documentos y los planes listos para poner en práctica. En lugar de mirar atrás, tenía que centrarme en el mañana con una esperanza recién nacida. A la mañana siguiente, cuando bajé a la calle frente al edificio, el panorama no era tan sombrío como esperaba. Los obreros, con la ropa cubierta de polvo de cemento, estaban reparando la fachada. Algunas ventanas aún no habían sido colocadas y en las paredes se veían restos de yeso fresco. Pero esas huellas eran para mí huellas de renacimiento. De aquellos escombros se levantaría un edificio más sólido y lleno de esperanza. Añadí la nueva decisión del Consejo de Administración que habíamos obtenido en el registro de la propiedad al tablón de anuncios colgado junto a la pared. El anuncio, titulado «Este edificio será gestionado por los propietarios legítimos», tenía mucho más peso que el lugar que ocupaba en el tablón de mármol. Los vecinos miraban el tablón con los ojos llenos de lágrimas, mientras que varias familias jóvenes se acercaban con sus hijos y lo grababan con sus teléfonos móviles. En ese momento, busqué con la mirada a Sofía y Ricardo, que parecían estar presenciando su inevitable final en la sala del tribunal. La expresión de ira y desconcierto en sus rostros indicaba que, por primera vez, mis hijos, que me habían ignorado durante años, me tomaban en serio. No vi a Alejandro. Tal vez había aceptado que sus planes habían fracasado y había huido. Yo, por mi parte, avancé paso a paso hacia ellos. El sonido seco de mi bastón resonaba cada vez más fuerte con cada paso. Primero llegué a Sofía. «Durante años te he dicho que lo he hecho todo por ti, pero no has entendido lo que tenía que hacer», le dije con voz quebrada, pero decidida. «Ahora este edificio es mi familia. No es tuya». Sofía se dio la vuelta y ocultó sus lágrimas. Ricardo, por su parte, bajó la cabeza y se rindió sin decir palabra. Mientras llevábamos el anuncio ante los testigos para que lo firmaran, vi que también estaban presentes algunas personas que habíamos traído de la residencia de ancianos. María, don Tomás, Elena y Bernardo. Todos tenían el rostro lleno de orgullo y felicidad. Juntos, sellamos los documentos uno por uno. Cada sello era un cálido toque de justicia. Luego vino la parte más difícil, la redistribución de los apartamentos. Los antiguos inquilinos habían huido sin poder llevarse sus pertenencias. Mientras leía la nueva lista, cada uno sabía quién era el nuevo propietario. Cambiamos los apartamentos marcados con los nombres por las nuevas llaves que les servían de guía. Algunas familias no pudieron contener las lágrimas. Escuchar su nombre por primera vez frente a la puerta se convirtió en un grito de esperanza. Al atardecer, las máquinas de construcción habían descansado y las bolsas de arena estaban apiladas. Las cálidas luces comenzaban a filtrarse por las ventanas del edificio. Se organizó una celebración en la residencia de ancianos. Las banderas de colores colgadas de los balcones con cuerdas para tender la ropa eran como estandartes de la victoria. Sin embargo,
El momento inesperado llegó mientras estábamos sentados a la mesa. Helena, sonriendo, me entregó la carta que tenía en la mano. «Te la di para que la guardaras en el juicio, pero ahora es el momento adecuado», dijo. El elegante papel de la carta llevaba la letra de mi hijo Andrés. Sí, se la había dejado en el bolsillo cuando nos divorciamos. En la firma solo había estas palabras: «Aunque los edificios se derrumben, la verdadera herencia vive en el corazón. Te quise, Aurora». Cuando lo leí, se me llenaron los ojos de lágrimas. Un sentimiento de amor olvidado por él resonó en mi corazón. En ese momento comprendí. Los que me habían hecho daño no estaban unidos por lazos de sangre ni parentesco, sino por la traición. El verdadero vínculo era la fe tejida con respeto y amor. Como último gesto, colgué una pequeña placa en la puerta de entrada del edificio. En ella escribí: «Este edificio se levantó con justicia, misericordia y fe. En 2025 renació de sus cenizas». Mientras colgaba la placa, un niño que entraba por primera vez en el edificio me miró a la mano y me preguntó: «¿Tú también construiste este edificio, abuelita?». Sonreí y apoyé mi bastón en el hombro del niño. «No, hijo mío. Yo soy una mujer que ha renacido. Este edificio dará vida a su historia. Todas las dificultades, los dolores y las traiciones que había vivido hasta ese momento se habían convertido en recuerdos». Levanté la mirada al cielo. La esperanza era tan transparente y brillante como las estrellas. Aunque viviera 900 años, este edificio contaría mi historia. Y cada mañana, la historia de la mujer que renació de sus cenizas susurraría a todos los que pasaran por delante de la puerta: «Nunca te rindas.